Buenos días, mi nombre es Adriana Piano. Bueno, es un gusto estar en contacto con ustedes a través de la posibilidad que nos da la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, el objetivo de hoy es poder brindarles algunos elementos respecto de los aspectos claves a tener en cuenta para el próximo vencimiento del impuesto sobre los bienes personales, atendiendo a los últimos cambios que tuvo este impuesto en relación con las leyes 27480 y 27541. La idea es un poco tratar de detenernos en aquellas cuestiones, en aquellos temas que sí han tenido cambios significativos, y para ello hemos preparado una agenda en la cual nuestro objetivo será tratar todos los cambios que hubo en la evaluación de los inmuebles, en las cuales aparecen nuevas exenciones para el periodo fiscal 2019 que no estaban antes, y muchas de ellas motivadas en la derogación del impuesto a la ganancia mínima presunta que rigió hasta el periodo fiscal 2018. Algunas cuestiones particulares también relacionadas con la evaluación. Una interpretación particular que tuvo el fisco en materia de los rodados, en función de hasta cuándo hay que comparar con valor de tabla, cuando los bienes ya están a punto de quedar totalmente amortizados. Y básicamente después todas las cuestiones que devienen en los sujetos o los contribuyentes que tienen bienes en el exterior, el incremento de la tasa que se produce en esos casos, las posibilidades que dio la ley para la repatriación y los elementos a tener en cuenta para quienes lo hicieron, y bueno, y un poco también cuál va a ser la temática de determinación del impuesto para aquellos que no han entrado en la repatriación y cómo tendrían que llegar a la determinación del impuesto. Así que este es el programa que nos proponemos desarrollar y esperemos que pueda resultar de vuestro interés. Bien, vamos a comenzar en principio con los inmuebles, con una reforma que en realidad ya tiene su tiempo, salió a través de la ley 27480, publicada en el Boletín Oficial del 21 de diciembre del año 2018, pero que este es el primer año, digamos, de aplicación plena que vamos a tener en relación a los cambios que esta reforma introdujo, ¿sí? Es decir, este periodo fiscal 2019, en relación con los inmuebles, va a ser el primero que trae esta novedad, por eso es que es propicio y es importante aquí considerarlo en este sentido, ¿sí? Y vamos a tratar también un dictamen de AFIP, el 1 del 2018, que trae unas consideraciones importantes a tener en cuenta respecto a un tema bastante controvertido, que era la evaluación de los inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuanto el gobierno de la ciudad había establecido una evaluación fiscal homogénea que después tenía sus diferencias en el multiplicador por 4 cuando había que calcular impuesto de sellos u otros tributos, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese sentido, se generaban bastantes dudas respecto de la interpretación, si la evaluación fiscal que había que tomar era el valor de la evaluación fiscal homogénea o había que multiplicarlo por 4. Vamos a ver un poquito las conclusiones a las cuales llegó también el organismo recaudador, que traen más tranquilidad a efectos de poder considerar esta evaluación, esta respuesta, ¿sí? Bueno, vamos por partes. Vamos, en primer lugar, a algo que sí ya estuvo vigente desde el año pasado, y es que en la reforma que introdujo la ley 27480 se estableció que desde el periodo fiscal 2018, el valor fiscal que debemos considerar para aplicar la metodología de evaluaciones que pide este impuesto, tenía que ser determinado de conformidad con un procedimiento y metodología que establezca un organismo federal que se iba a crear a esos efectos, ¿sí? Ese organismo federal no se creó todavía, es decir, que lo que se buscaba es que existiese una metodología y formato común de todas las jurisdicciones para determinar las evaluaciones fiscales y no que se produzcan las distorsiones que tenemos hoy en día, porque cada provincia avanza una más rápido, otra más lento en relación a determinar las evaluaciones fiscales de los inmuebles y produce tratos que de alguna manera generan desigualdad. Entonces se buscaba que este organismo federal dicte las pautas para que hubiese mayor consenso y uniformidad en la aplicación de la determinación de las evaluaciones de los inmuebles.
La propia ley preveía que hasta que ese organismo federal se constituya, que entonces íbamos a manejarnos con las evaluaciones fiscales que habían quedado vigentes al 31 de diciembre del año 2017 y a partir de ese momento actualizarlas por la variación del índice de precios al consumidor, ¿sí? Operada entre esa fecha, 31 de diciembre del 2017, y el 31 de diciembre del año en que se trata. Así fue que en el año 2017 usamos el multiplicador de 1.476, ese fue el coeficiente de variación de la inflación de un año y otro, y ahora tendremos que volver a tomar la evaluación del año 2017, la evaluación fiscal del año 2017, multiplicada por el nuevo coeficiente que ya lo vamos a ver. Bien, les contaba entonces que en respecto de esta evaluación fiscal se generaban dudas respecto de cuál era la que teníamos que tomar en el caso de los inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había definido esta evaluación fiscal homogénea. Hay un dictamen extenso de la AFIP, es el 1 del 2018, de la Dirección de Asuntos Legales y Técnicos, y lo pueden bajar directamente de la página web de la AFIP. Y el fisco concluyó que atendiendo que el texto legal de la norma que rige y que la voluntad del legislador quedó plasmada en su disposición legislativa, de un juego armónico del ordenamiento tanto nacional como local, en este caso el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el valor de la evaluación fiscal homogénea el que corresponde considerar como base imponible o valor fiscal de los inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para establecer las variaciones y la comparabilidad con el valor de origen o incorporación al patrimonio neto de las amortizaciones correspondientes. Así que bueno, por suerte en este sentido, se fue la duda, se fue quizás la contingencia que algunos contribuyentes entendían que estaban asumiendo y vale la evaluación fiscal homogénea. Para los inmuebles entonces situados en Cava, vamos a tomar esta evaluación sin multiplicarla por 4, y el índice de variación que rige el IPC entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 ascendió a 2.271, o sea que vamos a tener que multiplicar evaluación 2017 por 2.271, que es el coeficiente a utilizar. Para los inmuebles ubicados en el resto de las jurisdicciones, también vamos a tener que considerar la evaluación fiscal del 2017, esa es la que tenemos que siempre anclarnos en cualquier provincia, y multiplicarla también por este coeficiente de 2.271, ¿sí? Y ahí llegamos al valor que compararemos con el costo de incorporación al patrimonio amortizado, y de los dos, obviamente, la evaluación fiscal quedará en el mayor de ellos. Bien, otra novedad que trajo esta ley, y esta sí tiene vigencia recién a partir del periodo fiscal 2019, fecha a partir de la cual queda derogado el impuesto a la ganancia mínima presunta, es el cambio que tuvieron los inmuebles. Los inmuebles rurales, como todos sabemos, antes quedaban alcanzados por el impuesto a la ganancia mínima presunta y por lo tanto no eran sujetos del impuesto sobre los bienes personales. En este sentido, bueno, ahora que se deroga mínima presunta, bueno, muchos pensábamos que iban a quedar alcanzados en bienes personales, pero no fue así, se les consagra una exención, incorporando un inciso F al artículo 21 de la ley, y van a quedar exentos cualquiera sea el destino o afectación. Quiere decir que acá no importa si yo los tengo afectados a alquiler, afectados a explotación agropecuaria, o si simplemente los tengo por inversión, ¿sí? Así sea que los tenga inexplotados. Todos estos inmuebles rurales van a quedar exentos, ¿sí? Acá sí lo que creo que corresponde aclarar es que en el caso de personas que afecten los inmuebles a su explotación, no los van a tener obviamente grabados en cabeza personal, pero hacer un bien que está afectado a la generación de ganancias de la tercera categoría debería formar parte del capital
afectado a esa tercera categoría y ser valuado conforme corresponda como un activo de la explotación unipersonal, con la temática que corresponde a las sociedades o las explotaciones unipersonales, en este sentido, como sujetos del artículo 49, ¿sí? Así que, si bien es cierto que el inmueble rural, individualmente, cuando está con mi patrimonio, no va a pagar bienes personales, después sí, la evaluación del capital afectado a la tercera categoría, cuando yo afecto a ese inmueble rural a la producción agropecuaria, va a formar parte del capital afectado a la tercera categoría en ese sentido. Así que es importante tener en cuenta, sí, este esquema, y esto ya era así de antes, ¿no? O sea, ya de antes de ahora también se consideraba que tenían que formar parte del capital afectado a la tercera categoría, ¿sí? Y el pago que se hacía de ganancia mínima presunta después era compensado en general por el impuesto a las ganancias. Así que este es un cambio nuevamente interesante que presenta para este periodo. El otro cambio bastante importante fue la reforma que tuvo la ley en relación al inmueble casa-habitación, que también rige por primera vez para este periodo fiscal 2019, y que por la redacción de este artículo y por la poco feliz incorporación de este artículo en el mismo, valga la redundancia, en el mismo artículo 24, que establecía también el monto no alcanzado en el caso del mínimo no imponible, lo que hoy es mínimo no imponible, pero ahora vamos a ver la diferencia de los 2 millones, la verdad que se prestó un poco a confusión. Claramente la redacción del artículo 24 lo que consagra no es un mínimo no imponible. Después vamos a ver por qué los 2 millones se convierten en mínimo no imponible. En este caso es un mínimo exento. ¿Por qué? Porque dice que no están alcanzados por el impuesto el valor de los inmuebles cuyo monto, de acuerdo a las normas de evaluación de la ley, resulten iguales o inferiores a 18 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, en primer lugar, tengo que realizar la tarea de evaluar el inmueble, costo de origen menos amortizaciones, tomar la evaluación fiscal del año 2017, multiplicarla por el coeficiente que ya vimos, obtener la evaluación fiscal ajustada por IPC, compararlo con el valor de compra amortizado y de los dos me quedo con el mayor. Ese valor, y no importa el porcentual de participación que yo tenga en ese inmueble, tengo que compararlo con los 18 millones. Si ese valor es menor a 18 millones de pesos, me queda completamente exenta la casa habitación, ¿se entiende? Es decir, me queda no alcanzado el importe de la casa habitación porque va a ser 0. En cambio, si el valor es superior a los 18 millones, supongamos que sean 20 millones, en ese caso los 20 millones me quedan alcanzados completamente. Quiere decir que en la medida de que se superen los 18 millones, se pierde de alguna manera esta no gravabilidad y mientras que se está por debajo, no se genera un diferencial a mi favor, pero me queda no alcanzado, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un inmueble al 50% y la evaluación me dio 4 millones, es inferior a 18 millones y directamente no me queda alcanzado, ¿sí? Y fíjense que en este sentido estos 18 millones son por contribuyentes, ¿no? Y no importa, como decíamos, el porcentaje de propiedad que yo tenga en el mismo. Lo importante a tener en cuenta es que sí tengo que identificar a ese inmueble como casa habitación y que de todos los inmuebles que yo tenga, uno solo de ellos puede revestir tal carácter. Así que cuando la gente que tiene de golpe un departamento, una casa en capital y después tiene también una casa en el country para el fin de semana, bueno, deberá definir cuál de ellos es casa habitación, por cuanto la ley no me permite la dualidad en relación con este uso. Tengo que elegir uno de ellos y el restante me quedará grabado conforme a las normas de la ley. Bien, en materia de rodados, hubieron también algunos cambios introducidos por la 27480 que ya fueron considerados para el periodo fiscal 2018 y que ahora continúan, y también algunas aclaraciones respecto de la forma de evaluación que estableció también la AFIP en el mismo dictamen que trató el caso de la evaluación fiscal homogénea que comentamos antes. Bueno, el dictamen de AFIP lo que hace es considerar, la duda siempre venía con la amortización de los rodados, porque ¿qué pasaba?
En el primer año, al amortizar año de alta completo, yo en definitiva tenía como valor residual un 80% de valor de compra, en el segundo año un 60% de valor de compra, tercer año 40%, cuarto año 20%, ¿y qué pasaba en el quinto año? En el quinto año me quedaba con valor cero, porque ya estaba totalmente amortizado. Entonces, durante los 4 primeros años, yo había comparado ese valor con el valor de tabla, y en el quinto año en general, entendíamos que como ya el bien estaba totalmente amortizado, no había que llevarlo a la comparación de la tabla que prepara la AFIP. Bueno, la AFIP considera que esto no es así, porque de ser así, se estaría pagando el impuesto sobre bienes personales durante 4 años nada más, y que la vida útil de ese bien era 5, con lo cual hasta el quinto año, aunque mi valor residual me quede 0 en ese quinto año, tengo que llevarlo a la comparabilidad de la tabla y pagar por el valor de tabla de ese rodado. Recién en el año 6 ya el bien estará totalmente amortizado y no participará de la evaluación de los bienes grabados. Así que también es una cosa novedosa, porque muchos contribuyentes no tenían este criterio. De hecho, cuando llegaba a 0 ya no se comparaba. Lo importante acá es que el quinto año hay que llevarlo igual a la comparación del valor de tabla, y siempre el valor de tabla obviamente va a ser mayor porque el bien ya tiene un valor residual teórico de 0. En cuanto a la tabla, el cambio que ya tuvo vigencia para el año 2018 es de dónde surgen los valores con los que la AFIP confecciona esa tabla, porque antes, hasta el 2017, la AFIP armaba la tabla con el asesoramiento de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y las evaluaciones de rodados que daba la Superintendencia de Seguros siempre en general eran más bajos, porque en definitiva es lo que las compañías de seguro estaban dispuestos a pagar en caso de siniestro de los vehículos. Ahora se cambia, y justamente se cambia por el valor de tabla que tienen la Dirección Nacional de Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, es decir, es ese valor al que me obligan a pagar los impuestos a la transferencia de rodados cuando hago el C8, y sobre el cual tengo que pagar los costos de transferencia con independencia de que quizás yo haya pagado menos por ese vehículo, con lo cual claramente estos valores son más altos que los que determinaba la Superintendencia, o que sigue determinando hoy la Superintendencia de Seguros de la Nación, y esto ha hecho que el valor de los automotores supere, o sea, mucho más alto a partir del periodo fiscal 2018 respecto de lo que era en el pasado, ¿sí? Así que esta tabla, bueno, el organismo ya la ha publicado, y ya tenemos los valores para empezar a liquidar el año 2019, con esta particularidad que el quinto año también tengo que someterlo a la comparabilidad. Bien, y aparece el cambio del mínimo no imponible, pero no aparece solo. Nosotros veníamos en los años anteriores de dos cuestiones muy particulares. Veníamos con un mínimo no imponible de 800.000 pesos para el 2016, de 950.000 pesos para el 2017 y de 1.050.000 pesos para el 2018. Pero veníamos también con contribuyentes que habían obtenido el beneficio de cumplidor y que no habían pagado el impuesto durante esos 3 periodos fiscales. La ley 27480 definió dos cosas. Definió que ese mínimo no imponible para el 2019 se iba a elevar a 2 millones de pesos. Ahora vamos a ver por qué, si bien tiene la redacción también del artículo 24 como que fuera un mínimo exento, por qué se convierte en mínimo no imponible. Y reforma la escala del impuesto, que originariamente teníamos tasa fija, habíamos tenido 2016 0,75, 2017 0,50, 2018 0,25, y acá vamos a una escala progresiva, ¿sí? Es decir, donde para cada tramo se van a respetar los porcentuales, pero abandonamos la tasa fija con la que veníamos y nos pasamos a una escala progresiva. Esa nueva escala progresiva, y como los cumplidores no habían determinado base imponible, o mejor dicho, habían determinado base imponible, pero el impuesto les quedaba exonerado, se consideró, y la AFIP la consideró, para recalcular los anticipos, porque obviamente los anticipos de otra manera iban a ser muy bajos porque el impuesto estaba calculado con una tasa del 0,25, por más que no se hubiese pagado, y para los que lo pagaron también.
Entonces recalculó con esa nueva escala los anticipos y también excluyó de la base imponible a la casa habitación, que quedaba no alcanzada, según los datos que tenía para el año 2018, y le restó también su incidencia en los bienes del hogar, ¿no? Esto estaba claramente establecido por una resolución de la AFIP que había establecido el cálculo de los anticipos 2019 y que también nos ayudó a entender cómo AFIP interpretaba el tema de la casa habitación, ¿no? En donde tomaba esos 18 completos sin proporcionar porcentaje de titularidad y demás, ¿no? Bien, ¿por qué esta redacción del 24, que como ven es igual, parece un mínimo exento, porque dicen, no estarán alcanzados por el impuesto los bienes grabados, excepto el 25.1, recordemos que el 25.1 es el impuesto a las participaciones societarias, que si yo soy accionista de una empresa, no incorporo el valor de la acción en mi patrimonio, sino que directamente es la empresa la que en sustitución mía realiza ese pago a través del sistema que se llama Bienes Personales Responsables Sustituto, aclarando que a partir de este periodo fiscal 2019, y lo vamos a repetir más adelante, la tasa que era del 0,25, ahora para el 2019 es del 0,50% sobre el patrimonio neto de la sociedad del último balance cerrado en el ejercicio fiscal 2019, con alguna adecuación de suma de aportes que podrían haberse producido entre el cierre y el 31 de diciembre de 2019, cuando el cierre no es diciembre. Pero fuera del responsable sustituto, lo que nos importa es a la persona humana que tiene que liquidar ahora el año 2019, y la ley me decía de que no iban a estar alcanzados cuando los bienes en su conjunto resulten iguales o inferiores a 2 millones. De vuelta, redacción como mínimo exento. Parecía que si yo, mi patrimonio estaba por debajo de 2 millones, no pagaba, pero si superaba, pagaba por todo. ¿Qué es lo que cambia? El artículo 25 es el que cambia y establece que, de acuerdo a lo establecido en la ley, el impuesto, y ahí está la escala en el artículo 25, se calcula sobre el monto de los bienes que exceden el importe de los 2 millones que están en el artículo 24. Como les contaba, en el caso de la casa habitación, en el caso de los 18 millones, también están en el artículo 24, en un segundo párrafo, pero acá se está hablando solamente del artículo 25 y en relación con llevar a los bienes a la escala. Por eso nosotros entendemos que los 18 millones quedaron como mínimo exento, mientras que los 2 millones son mínimo no imponible, como fueron antes también el 1.050.000, los 800 y los 900.000, porque el propio artículo 25 me está diciendo, antes de llevar a la escala, resta ese mínimo exento que te pone el artículo 24. De ahí viene que se convierta en mínimo no imponible, ¿sí? Recordemos que este mínimo no imponible es aplicable solamente a las personas físicas domiciliadas en el país y a las sucesiones indivisas, y no se aplica en el caso de los argentinos que se fueron del país y que tienen que seguir liquidando sus bienes, su impuesto aquí, a través de un responsable sustituto, ¿sí? Es decir, los no residentes, cuando se liquida a través del mecanismo del responsable sustituto, y yo estoy liquidando el impuesto por la casa que mi hermano dejó en Argentina cuando se fue a vivir a España, por ejemplo, no resto estos 2 millones. Esto también es una cuestión importante a saber. En el régimen de responsables sustitutos hay 2 cuestiones. No se calcula bienes del hogar, pero tampoco se resta este mínimo no imponible de 2 millones. Bien, esta es la escala que traía esa ley, esta es la escala que se usó para el recálculo de los anticipos 2019, pero antes de que la pudiéramos usar, ya vino la ley 27.541 que la volvió a cambiar. Y estos valores que iban de 0,25 a 0,75 se transformaron nuevamente en una nueva escala progresiva y encima con alícuotas diferenciales para los bienes en el exterior. Es decir que a partir de ahora vamos a tener esa escala que quedó en el olvido, quedó solamente la que vimos anteriormente, esta quedó solamente para el cálculo de los anticipos. Vamos a tener una nueva escala, pero esta nueva escala progresiva la vamos a utilizar en su conjunto solo con aquellos
casos de personas que teniendo bienes en el exterior hubieran cumplido con los requisitos de repatriación del tributo, ¿sí? No se puede dar de otra manera. La repatriación de estos activos, la ley posibilitaba que se repatriasen activos financieros antes de determinada fecha, que en este caso la fecha fue 30 de abril, y de no hacerse va a haber que pagar una alícuota diferencial, ¿sí? Otra cosa que hizo la ley, muy importante, fue que cambió el criterio de residencia y lo reemplazó por el criterio de domicilio, en cuyo caso las personas que intentaron perder su residencia por el mero hecho de domiciliarse fuera del país el 31 de diciembre del año 2019, la perdieron, digamos, esa posibilidad, porque ahora se rige por el criterio de residencia que tiene la ley de impuesto a las ganancias y que obliga a cumplir con otros recaudos, ¿sí? O sea, con lo cual el mero hecho de haberme mudado, si todavía no transcurrieron los 12 meses o no obtuve antes de diciembre la residencia fiscal migratoria permanente en otro país, seguiré siendo residente de Argentina y de ahí un poco que vino todo este cambio para evitar esa movilidad que se estaba pensando. Bueno, esta es la escala entonces que voy a utilizar para los bienes en el país y los bienes en el exterior de las personas que hubiesen entrado en la repatriación. Ahora, si estamos en presencia de personas que no entraron en la repatriación, van a utilizar esta escala solo para determinar los bienes del país y luego van a utilizar otra escala, que es esta, para calcular el impuesto que les corresponde a los bienes en el exterior, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta que cuando yo tengo que categorizarme en esta escala, es decir, yo lo que hago en primer lugar es evaluar todo mi patrimonio, restar el mínimo no imponible sobre los bienes en el país y calculo el impuesto de los bienes en el país utilizando esta escala. Luego, si me quedó mínimo no imponible remanente, si fui a la escala es porque naturalmente no me quedó mínimo no imponible remanente, voy a ubicarme en esta tabla y acá voy a considerar el valor total de los bienes grabados en el país y el total de los bienes grabados en el exterior, sin descontar el mínimo no imponible, sin descontar el mínimo no imponible de los 2 millones, y según el andarivel en que me encuentre, todos los bienes del exterior no me van a quedar a una tasa progresiva, me van a quedar a una tasa fija, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que yo soy una persona que tenía un patrimonio de 10 millones de pesos en el país y 10 millones de pesos en el exterior. Total, 20 millones de pesos. Por los 10 millones en el país, resté los 2 millones de pesos y los 8 millones de pesos los sometí en este segmento de 6.500 a 18 y calculé el impuesto que me correspondía a mis bienes del país con esta tasa, con este importe fijo y con el 1% sobre lo que me excedían los 6.500. ¿Qué pasa con los otros 10 millones de pesos que yo tengo de bienes en el exterior? Ya no me quedó mínimo no imponible porque los bienes en el país lo usaron todos, pero recordemos que por más que mis bienes en el exterior sean 10 millones de pesos, no me tengo que ubicar acá para pagar el 1,80. ¿Por qué? Porque acá me tengo que ubicar por el total de los bienes en el país y en el exterior, que como eran 20, son más de 18, hace que por los 10 millones de pesos que yo tengo de bienes en el exterior, tenga que aplicar la tasa del 2,25%, ¿sí? Y ese es el esquema que nos queda para este año. Al final de la presentación vienen unos cuadros comparativos de Excel que se los puedo dejar en una presentación que voy a acompañar en PDF para este tema. Bien. Es importante tener algunas cuestiones en consideración respecto de entender y diferenciar bien qué son bienes en el exterior y qué son bienes en el país, porque puede haber algunas confusiones, sobre todo con las carteras de inversión. En el caso de los bonos o títulos públicos emitidos por el Estado Nacional, ON, e inclusive las ADR, aunque estén en el exterior, son considerados bienes del país, es decir, que ni se entra en la repatriación y pagan con la escala definida para los bienes en el país.
ya que para determinar su ubicación se tiene que observar el lugar de radicación del ente emisor. Lo mismo en el caso de las sociedades argentinas que están constituidas en nuestro país, aunque coticen en mercados extranjeros. En el caso de los CDR son considerados de fuente extranjera, aun cuando se encuentran en una cartera de inversión en el país, porque, por ejemplo, me los administra el Banco Comafi o cualquier otro banco, y en ese caso, ese CDR, por más que está administrado en una cartera local, es bien del exterior, se evalúa conforme las normas de bienes del exterior y eventualmente entraba en el conjunto de la repatriación, ¿sí? Y bueno, y si yo tuviese un trust completamente irrevocable, claramente es un bien en el exterior que no está alcanzado, si cumple con todas las condiciones previstas en la ley y en el análisis tan específico que hay que hacer para este tema, y por lo tanto continúo como hasta ahora sin la gravabilidad de este instrumento. Bien. Si me retuvieron impuestos en el exterior, obviamente yo los puedo tomar como pago a cuenta contra la base imponible que me da los bienes en el exterior, ¿sí? Es decir, esto es igual que como pasa en el impuesto a las ganancias, no me dejan computar impuestos extranjeros contra ganancias de fuente argentina, acá pasa lo mismo, no me dejan computar bienes, impuestos pagados al patrimonio en países extranjeros contra los bienes del país, pero sí me lo dejan contra los bienes en el exterior, ¿sí? Así que eso es importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, y el Poder Ejecutivo fue el que a través de la reforma de la Ley 27.541 se le otorgaron facultades para que se disminuya la tasa diferencial, es decir, para dejarla de alguna manera en la misma posición de que los bienes del país, en la medida que se hubiese producido la repatriación. Como dijimos, la repatriación ya venció, había que ingresar hasta el 5% del valor total de los bienes en el exterior, pero aquí queda la posibilidad de que si yo he hecho una repatriación parcial, si bien ahora voy a tener que pagar todo el impuesto como si no hubiera repatriado, sí voy a tener la posibilidad de pedirle al fisco que me devuelva la proporción del monto que yo repatrié en parte, ¿no? Es decir, que si no lo hice al 100%, cabería esta posibilidad, pero por el sistema de la devolución. Si yo hice la repatriación completa al 100%, en ese caso no tengo inconvenientes, por cuanto directamente no voy a pagar el impuesto y ya voy a calcular el impuesto con mis nuevas, con las alícuotas correspondientes a la escala general, a la escala de los bienes del país. Hubo un pago a cuenta que venció en este caso el 6 de mayo por las prórrogas que hubo, y lo importante a tener en cuenta es que si yo quiero mantener el mismo sistema para el año 2020, voy a tener que volver a ejecutar la repatriación otra vez el año que viene en función de los activos que me queden al 31 de diciembre del 2019. Y para eso voy a tener tiempo de repatriarlos y de generar hasta el 31 de marzo del 2021, y voy a tener tiempo de pagar el pago a cuenta entre febrero del 2021 y el 5 de abril del 2021. Con lo cual, la repatriación que pude haber hecho este año me sirve solo para este ejercicio, pero no me sirve para el ejercicio que viene. Tengo que volver a hacerlo. Es importante el tema, estos son los porcentajes que se utilizan para calcular el pago a cuenta, lo calcula el sistema de cuentas tributarias y no presenta mayores inconvenientes en este sentido, y no se paga ese pago a cuenta si uno cumplió con el objetivo de la repatriación, ¿no? O sea, porque en ese sentido, si bien este es un ingreso que de haberlo realizado se puede tomar igual, la resolución de AFIP nos permite evitar el ingreso en el caso en que yo ejecute la repatriación y es menos dinero que estoy anticipando. Hay una definición concreta que la ley trajo respecto de qué eran activos financieros situados en el exterior. Se presentó una situación de bastante inequidad con el que tenía un inmueble en el exterior y no tenía activos financieros, porque esa persona está imposibilitado de repatriar. Y lo importante que nos quedemos en cuenta es que, acá está el tema del ingreso que les comentaba antes, este vencimiento ya se produjo para este ejercicio,
Y el tema es, el paso previo para que esto funcione era la entrada a través de una cuenta a nombre del titular, en la que tendrían que quedar esos fondos depositados hasta el 31 de diciembre del 2019, porque si lo saco, en ese caso pierdo el beneficio de la repatriación. La ley luego amplió, los decretos, del Poder Ejecutivo luego ampliaron esta posibilidad de que el dinero quede inmovilizado en la cuenta. Se puede invertir en plazos fijos, pero también en esa cuenta especial que se abrió a tal fin. Y se dio la posibilidad de que yo haga 3 cosas más con ese dinero. Que lo venda al tipo de cambio oficial y me lleve la plata, y ahí no hay problema. Que adquiera certificados de participación y títulos de deuda en fideicomisos del BICE, o que suscriba fondos comunes de inversión existentes o a crearse en el marco de los requisitos que pone CNB. Como estamos viendo, ahora CNB está limitando bastante la posibilidad de constitución de fondos comunes de inversión en dólares, con lo cual la mayoría de ellos van a ser en pesos, pero más allá de eso ya hubo una resolución que después limitó a que estos fondos comunes de inversión tenían que tener la mayor parte de los activos en países del Mercosur, Chile o Argentina, ¿sí? O sea, con lo cual se buscó evitar de que se vaya a activos extranjeros o bonos del Tesoro americano, por ejemplo, en ese caso. Bien, el requisito hay que mantenerlo bajo la titularidad, y si yo me pasé en el importe que quería repatriar, es importante que para mantener el beneficio tengo que mantener todo lo que traje. Es decir, que una vez realizada la repatriación hay que mantener todo el dinero o afectarlo a cualquiera de esos destinos hasta ese momento, ¿no? Es decir, que acá es importante que si me pasé de largo tenga que dejar igual en la cuenta o reinvertirlo en los instrumentos permitidos y mantenerlo hasta el 31 de diciembre del año 2019. La AFIP puede después seguir estableciendo cualquier mecanismo para la devolución, que es lo que yo contaba cuando la repatriación era parcial, y las comunicaciones del BCRA 6893 y B11952 definieron las cuestiones relacionadas con las cajas de ahorro, al igual que las resoluciones de la CNB establecieron estas condiciones que comentaba yo respecto de cuáles eran las inversiones que podían realizarse y en qué debían invertir estos fondos comunes de inversión particulares que se crearon a tal efecto, ¿sí? Esta es la última filmina relacionada con el criterio de residencia que habíamos comentado con anterioridad, así que es importante que se tenga en cuenta a la hora de evaluar mudarse, que hay que manejarse para bienes personales con el mismo criterio que se tiene para el impuesto a las ganancias. Recordar que la tasa de responsables sustitutos para acciones y participaciones a partir del 2019 es del 0,5%. Tenemos unos casos prácticos, simplemente dejar constancia de cuáles son los pasos para el cálculo. Primero hay que evaluar los bienes en el país y en el exterior conforme las normas de la ley. Una vez que tengo la base imponible de los bienes en el país, evaluados conforme al impuesto, incluyendo los bienes del hogar, y detraído el mínimo no imponible, llego a la base que me permite calcular el impuesto correspondiente a los bienes del país con la escala general. Por el otro lado, tomo los bienes en el exterior. Si es que me sobró mínimo no imponible, con lo cual el impuesto de los bienes del país fue 0, ese remanente no computado se lo computo a los bienes del exterior, y ahí calculo el impuesto a los bienes del exterior, graduándome en la escala como vimos, que me daba el mayor valor sin medir los bienes, el mínimo no imponible, y calculando el impuesto en la escala especial que hay para los bienes del exterior. Esto es para quienes no repatriaron. Naturalmente, el impuesto total va a llegarse sumando el importe correspondiente a los bienes del país y el importe correspondiente a los bienes del exterior. Bueno, esto es todo. Esperemos que les haya resultado de utilidad. Y en la medida que puedan compartir el PDF de mi presentación, tienen algunos ejemplos numéricos respecto de este cálculo, de esta temática y de las normas que hemos comentado. Muchísimas gracias y quedamos a disposición para cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. Hasta luego.